El Ministerio Conéctate a Jesús y clases privadas TISU presentan Oseas 9, judíos errantes. ¿Hemos oído alguna vez la expresión judíos errantes? ¿Sabíamos que se trata de una profecía del libro de Oseas, capítulo 9? Compartimos el versículo 17, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Compartimos el siguiente comentario del comentario bíblico adventista sobre el versículo 17. Siglos antes, Dios había advertido a Israel que este sería su destino si se apartaban del Señor. Véase Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 a 65. Las 10 tribus, como nación, no debían regresar, sino que serían errantes entre las naciones, hasta el fin de los tiempos. Cuán sorprendentemente se ha cumplido esta predicción divina se ve ampliamente en la historia de los judíos desde los días de Oseas hasta el presente. Han ido de nación en nación, un pueblo sin patria. Sin embargo, esta profecía no dice que los miembros de las 10 tribus no pudieran regresar del cautiverio como individuos, pues podían hacerlo, y algunos de ellos lo hicieron, con los cautivos de Judá que regresaron, después del periodo de exilio de Judá. Véase Oseas capítulo 1 versículo 11. Al estudiar este capítulo, muchos pensamientos vinieron a nuestra mente. Sin embargo, pensamos en el versículo 17, y nos preguntamos por qué Dios nos desecha cuando no le hemos obedecido. Pensamos que hubiera sido el mejor momento para tratar de traernos de vuelta a Él en lugar de desecharnos. Para aclarar este pensamiento, leímos más sobre el tema. Dios no es el Dios de los que, por su desobediencia, se apartan de Él. Dios nunca abandona a los hombres a menos que ellos primero lo abandonen por caminos de su propia elección. Comentario bíblico adventista sobre Oseas capítulo 9 versículo 17. Cuando leímos este comentario, nos acordamos de un matrimonio. Si uno de los cónyuges ya no ama al otro, y decide dejar la relación, ¿qué más se puede hacer que respetar su decisión? Lo mismo ocurre con Dios. Si decidimos apartarnos de nuestro amoroso Salvador, Él no puede obligarnos a permanecer en una relación con Él. Él nos permite partir. No le queda otra cosa que hacer que alejarse de nosotros. Leemos en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. El Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él se dejará hallar, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Cuando el Señor nos abandona, también retira sus bendiciones. Se aleja de nosotros y se lleva consigo todo lo que tiene que ofrecernos como hijos suyos. Y como el hijo pródigo, cuando las cosas no van como queremos, entonces recordamos que en la casa de nuestro Padre teníamos comida, ropa y cobijo. Cuando decidamos volver, nuestro Padre nos estará esperando con los brazos abiertos. ¿Nos hemos alejado de casa? ¿Hemos abandonado a nuestro Padre Celestial? Él vigila el camino al hogar todos los días, esperando que un día nos vea tropezando, cansados y abatidos en nuestro camino a casa. Él está esperando con sus brazos abiertos de par en par para recibirnos, para limpiarnos de todos nuestros pecados, y para prepararnos una cena de bienvenida. No te demores. La puerta de la gracia y la misericordia sigue abierta ahora mismo. Pero no siempre estará abierta. Jesús está a punto de venir a recoger a sus hijos y llevarnos a casa. Esta tierra no es nuestro hogar. Y cuando los que se han alejado de casa decidan volver y estén todos reunidos, un día la puerta se cerrará, y Jesús volverá para llevarnos a nuestro verdadero hogar. Preparémonos para volver a casa. Solo tenemos que dar el primer paso, y el Espíritu Santo se encargará de guiarnos de vuelta a casa y prepararnos para que estemos listos para ir con Jesús. Bendiciones. Ahora vamos con el siguiente capítulo. Oseas 10, la vid falsa y la vid verdadera. ¿Hemos visitado alguna vez el Valle de Napa en California? Es uno de los mejores lugares para conseguir uvas y vinos. Las pocas veces que hemos estado allí, nos encanta ver cómo crecen las vides. Están todas alineadas y hay aspersores conectados a ellas para poder regarlas a intervalos durante el día. Es una escena impresionante ver hectáreas de tierra llenas de viñedos. Ver enlace para una vista del Valle de Napa. https://www.visitnapavalley.com/. Por eso, cuando leímos el versículo 1 del capítulo 10 de Oseas, nos sorprendió leer lo siguiente: Israel era una vid frondosa que daba fruto para sí mismo. Pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Nueva versión internacional. ¿Qué representa la vid en la Biblia? ¿Por qué Oseas hace hincapié en la vid de Israel?
Responderemos estas preguntas y veremos cuál es el mensaje que el Señor trata de darnos hoy. ¿Cuál es el significado de la palabra vid? Diccionario bíblico Easton, vid. La vid es uno de los productos más importantes de Palestina. Se menciona por primera vez en la historia de Noé, Génesis, capítulo 9, versículo 20. Después se menciona con frecuencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en las ruinas de los viñedos en terrazas hay pruebas de que los judíos la cultivaban extensamente. Se cultivaba en Palestina antes de que los israelitas tomaran posesión de ella. Los hombres enviados por Moisés trajeron consigo del valle de Escol un racimo de uvas tan grande que lo llevaron entre dos de ellos en un palo. Números, capítulo 13, versículo 23. Traducción de la página web en este enlace. https://www.biblestuditools.com/dictionary/vine/. También compartimos el siguiente enlace para más información sobre la vid y su significado. https://guiabiblica.com/vid/. ¿Qué le pasa a la vid de Israel? Hay varios aspectos descritos en Oseas 10, versículo 1. Mencionaremos 2 de ellos. Mencionaremos 3 de ellos. Aspecto número 1, Israel vacía su vid. Oseas 10, versículo 1, Israel era una vid frondosa que daba fruto para sí mismo. Leemos el siguiente comentario del Comentario Bíblico Adventista. En las Escrituras, el pueblo de Dios es comparado frecuentemente con una vid, véase Salmo 80, versículo 8, Isaías 5, versículos 1 al 7, Jeremías 2, versículo 21, Mateo 21, versículos 33 al 41. La vid aquí representada no carece de fruto, pero el fruto producido es para sí misma. Desde el punto de vista del propietario, la vid puede calificarse de vacía, pues no recibe nada de ella. Lo mismo ocurre con Israel. El Señor no recibió el fruto que le correspondía de la nación por la que tanto había hecho. Lección número 1. El Señor ha hecho tanto por cada uno de nosotros que debemos dar frutos de agradecimiento a Él, que le devolvemos al Señor por todas las bendiciones recibidas. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos compró con un precio. La primera epístola de Pablo a los Corintios capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo el honor y toda la gloria deben ser para Él. El Salmo 100, versículo 4 dice lo siguiente: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Cuando guardamos las bendiciones para nosotros mismos, le estamos robando al Señor lo que le corresponde. Leemos lo siguiente en Malaquías, capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aspecto número 2, no hay frutos de justicia, viven para sí mismos. Oseas 10, versículo 1, Israel era una vid frondosa que daba fruto para sí mismo. El Comentario Bíblico Adventista comparte lo siguiente: aunque de nombre y profesión el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, en la práctica no producía los frutos de justicia. Merecían el mismo juicio que Jesús puso sobre la higuera estéril, véase Mateo 21, versículos 18 y 19. Pocos hombres pueden soportar la prosperidad. En vez de ser guiados por la bondad y los beneficios de Dios a un sincero arrepentimiento del pecado y a un caminar más cerca de su Hacedor, son propensos a olvidarlo. Los frutos de sus bendiciones los guardan egoístamente para sí mismos y no se los devuelven. Así, Dios es a menudo defraudado de los frutos que los hombres le deben. Es un gran abuso de la bondad de Dios negarnos a compartir nuestras bendiciones con los demás. Lección número 2. Una cosa que hemos aprendido en nuestro caminar con el Señor es que Él desprecia la hipocresía. La higuera daba la apariencia de que tenía fruto. Cuando Jesús se acercó a ella, solo tenía hojas. Compartimos una cita del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 64, Un pueblo condenado, p. 536 a 537. Jesús había acudido a la higuera con hambre, para hallar alimento. Así también había venido a Israel, anhelante de hallar en él los frutos de la justicia. Les había prodigado sus dones, a fin de que pudiesen llevar frutos para beneficiar al mundo. Les había concedido toda oportunidad y privilegio, y en pago buscaba su simpatía y cooperación en su obra de gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Si hubiesen guardado la ley de Dios,
habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. Pero el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Se atrajeron la ruina al negarse a servir a otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo, al maldecir el árbol que con su propio poder había creado, se destaca como amonestación a todas las iglesias y todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. Los destinó a ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios pero no lleva fruto para su gloria. https://ebritins.org/book/book/174.27998 gato 2817. Unidos a la vid verdadera. En el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, Jesús nos recuerda lo siguiente: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mientras permanezcamos en Jesús, los frutos de justicia brotarán, compartiremos sus dones con los demás porque su amor estará en nosotros. Y al final, estaremos haciendo su voluntad, siguiendo su vida de abnegación y compasión, y compartiendo las buenas nuevas de salvación con los que nos rodean. Bendiciones. Esa es la foto. Sonrían. Whisky. Cheese, whisky. Cheese. ¿Eso qué es? Coge, toma cuenta. Digan, uno, Cristo viene. Ya va, ya. Soya, nosotros los adventistas decimos soya, la cosa no ni nada de eso. Foto, marido, foto. Ay, Dios, ya. Aguanten. O el hermano Moreno, que salga también. Venga, hermano. Venga, hermano Moreno. 1, 2, 3. Campaña Amor Más. Allá de las fronteras, Capellana Belinda Smith, Iglesia Dimensión Profética, miércoles 29 de mayo. Publicado por él. Ministerio Conéctate a Jesús, cortesía de Fosefoto y Seminarios Tisú. Bendiciones.